Aló, ¿te Te- escucha muy fuerte o se escucha bien? Yo te escucho ¿Se súper bien. escucha muy fuerte? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ya.
Ya, vamos, buenos días, vamos a dar inicio a la reunión de hoy día, aunque hay poquita gente aquí, bienvenidos los que están conectados. Y antes de dar inicio, felicitar y felicitarnos al hospital, a nosotros, porque Mercosalud, que es una institución que hace un análisis sobre el monitoreo de reputación de instituciones, nos dio el primer lugar como hospital pediátrico de Chile, el más mejor de todos los hospitales chilenos. Así que nos felicitamos. Bueno, hoy día vamos a tener una reunión que la organiza la Unidad de Gastroenterología Pediátrica, la doctora Daniela Lecaro, con un nombre sugerente. Del silencio al síndrome, cuadro clínico de páncreas que no debes ignorar. Dani, dale. ¿Quiere con esto? Ya, sí, es mejor. Es que dijeron que tenía que hablar para los conectados, ¿tienen que estar a través de esto? Ahí está la cámara conectada, el micrófono está en la boca. Ya. Hola, buenos días. Hoy día vengo en representación del equipo de gastroenterología pediátrica del hospital y venimos a hablar de un órgano que muchas veces por el mundo pediátrico es olvidado y queremos hoy día como posicionar al páncreas y que ustedes en su práctica clínica, en sus quehaceres en el hospital eh, y cuando vean pacientes esté como dentro de sus pensamientos diagnósticos para que no lo pasemos por alto. Em, Nuestra hoja de ruta va a ser una mini introducción, luego desarrollo de casos clínicos y vamos a ir hablando del tema, y luego un par de conclusiones. Para tranquilidad de todos, en el 2025 el páncreas históricamente ha sido un órgano olvidado, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del hígado, que es un órgano, el de las emociones, el que el niño se pone amarillo y rápidamente nos alertamos, rápidamente sabemos que es el hígado el que está afectado. En cambio, el páncreas siempre ha sido un órgano bastante piola, bastante solapado, con síntomas bastante inespecíficos muchas veces. Y ya históricamente sabemos que recién en el 300 antes de Cristo, a diferencia del hígado que hay escritos desde el 1500 antes de Cristo, recién en el 300 estábamos hablando del páncreas y recién en el siglo XVII Birsum, que una estructura anatómica lleva su nombre en el páncreas, hizo los primeros escritos en una revista médica y le dio como más formalidad al páncreas, ¿ya? Eh, esta diapositiva solamente es para posicionarnos y como focalizarnos de qué vamos a hablar hoy día y recordarnos a todos que es una glándula retroperitoneal, es una glándula que tiene relaciones anatómicas bastante importantes, que se posiciona en forma transversa en el hipocondrio izquierdo, que se relaciona con el duodeno, con el vaso y con algunas estructuras vasculares importantes como la vena renal, como la vena cava inferior y tiene funciones como toda glándula, exocrinas y endocrinas, y desde el punto de vista exocrino es lo que nosotros los gastroenterólogos evaluamos. Y las funciones exocrinas, para mi parecer, son muy importantes desde el punto de vista pediátrico también, porque tiene relación con con la digestión y la absorción de nutrientes que finalmente nos van a permitir crecer, desarrollarnos y nutrirnos a todos los seres humanos. Y esto es lo que inicialmente también yo les decía, es un órgano que cuando tiene síntomas y cuando tenemos que pensar en él, son síntomas bastante pediátricos. Yo creo que todos los que estamos aquí enfrentados en el quehacer clínico de los pacientes pediátricos, vemos pacientes con dolor abdominal, con diarrea, con vómitos, baja de peso, que obviamente siempre va a ser una bandera roja en nuestros pacientes, pero muchas veces esto en la urgencia es una gastroenteritis aguda, es un síndrome postenteritis que se prolongó la diarrea, por lo tanto, si no tenemos presente el páncreas en estos síntomas, muchas veces se nos van a pasar cuadras. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar de casos clínicos y luego ir desarrollando el tema. Nuestro primer caso clínico es un lactante menor de 8 meses que dentro de sus antecedentes personales es una paciente mujer. Em, Nada importante. Recién nacida de término, se fue de alta con su mamá, tuvo expulsión de meconio antes de las 48 horas, no tuvo ictericia, estuvo con lactancia materna exclusiva en la casa, subiendo bien de peso, desarrollo psicomotor ok en los controles sanos. Lo único que tuvo una hospitalización por una bronquiolitis por BRS, que estuvo hospitalizada 3 días, nada más, con oxigenoterapia, sin ventilación mecánica,
y tenía antecedentes de ser el primer hijo de la pareja y ambos papás estaban sanos. La paciente se cayó de la cama, tuvo una caída de altura, no tuvo compromiso de conciencia, pero sí al poco rato vomitó 2 veces, por lo tanto la mamá la trajo a la urgencia y desde el punto de vista clínico y la evaluación neurológica estuvo todo ok, así que la dieron de alta con medidas generales, banderas rojas y todo lo que uno hace en la urgencia. Luego la paciente evoluciona en 2 semanas con mucha irritabilidad, con vómitos intermitentes, siempre alimentarios, pero que eran intermitentes, una vez al día, 2 veces al día, pero se vomitaba, no explosivos. No tenía fiebre, tampoco diarrea, pero lo que a la mamá más le llamaba la atención es que estaba muy irritable y ya luego empezó a tener más decaimiento y compromiso de estado general. Por lo tanto, la mamá decide traerla a la urgencia, donde objetivamente el examen físico evidencia que está con una deshidratación moderada, hemodinámicamente estable, decaída, irritable. Obviamente por el antecedente que se había caído de la cama, la evaluación neurológica era muy importante, clínicamente tenía una evaluación neurológica normal y una neuroimagen que también estaba normal. Se tomaron exámenes, se colocó una vía, se hidrató y en el examen, en los exámenes se evidenció que tenía una alcalosis metabólica con hiponatremia, hipocloremia e hipocalemia. Tenía una amilasa normal, una lipasa más de 3 veces el valor normal del laboratorio, un perfil hepático que estaba normal y tenía una CREA elevada para la edad. Solicitó una ecografía abdominal que objetivó que tenía un parénquima hepático un poco heterogéneo y no se visualizaba el páncreas. Por lo tanto, esta paciente obviamente quedó hospitalizada, se envió a la UCI con diagnóstico de una pancreatitis aguda, el primer evento, una alcalosis metabólica con las alteraciones hidroelectrolíticas que les mencioné, y una AQI renal. Dentro de los exámenes que destaco también que se tomaron y no se los mencioné, tenía calcio, triglicéridos normales y un Sudán 3 cruces, que obviamente en la evolución del diagnóstico se lo solicitamos porque pensamos algunas cosas. Entonces, obviamente empezamos a decir, esto es un niño pequeño, un lactante con una pancreatitis que está complicada con este trastorno hidroelectrolítico, tenemos que ampliar estudios, saber qué le pasa a este lactante y empezamos a indagar un poco más en la historia y sus padres son consanguíneos, eran primos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra primera hipótesis diagnóstica de etiología de esta pancreatitis y este trastorno electrolítico fue una fibrosis quística, que finalmente se confirma con un test del sudor alterado. Entonces, como primer gran tema, vamos a hablar de la pancreatitis aguda, contarles que la pancreatitis aguda en la población pediátrica cada vez ha ido en aumento. Afortunadamente, hace más de 10 años hay un grupo de científicos que son gastroenterólogos, radiólogos, endocrinólogos que se ha dedicado a estudiar el páncreas en pediatría, porque antes no habían cifras pediátricas, ¿ya? Y ellos han objetivado y han publicado en el fondo series de casos donde la pancreatitis aguda cada vez va más en aumento. Tiene varias causas y varias razones este aumento. Uno, porque uno la piensa, la busca, tenemos más acceso a exámenes y formas de diagnosticarla, tenemos más centros terciarios donde podemos llegar al diagnóstico, pero también porque los pacientes pediátricos cada vez están más complejos. Tenemos más pacientes UCI complejos, tenemos más pacientes en la consulta que son complejos, que tienen patologías que pueden ir asociadas a cuadros de pancreatitis aguda. Por lo tanto, la tendencia señala que también van a seguir yendo en aumento. Pero aún así es una entidad poco conocida por el mundo pediátrico y como una cosa en relación a nuestro caso clínico, solamente un 1 o un 2% de las fibrosis quísticas va a tener una pancreatitis sintomática como nuestro paciente. No es lo más frecuente, ¿ya? Es bien poco frecuente. Entonces, los criterios diagnósticos de las pancreatitis agudas es importante recordarlos. Son 3 los criterios diagnósticos y para yo diagnosticar una pancreatitis aguda tengo que tener al menos 2 de los 3. Uno es el dolor abdominal, con la salvedad de que a nosotros siempre nos han enseñado que el dolor es un dolor en epigastrio, en flanco izquierdo, que se irradia y que, claro, en los pacientes que hablan, que pueden verbalizar el dolor, como los escolares y los adolescentes, eso podemos verlo, ¿cierto? Pero en los lactantes y en los niños más pequeños no siempre vamos a poder saber dónde le duele o que lo que le duele y que lo tiene irritable es el dolor abdominal. Por lo tanto,
en un paciente más pequeño la irritabilidad cuenta como dolor, ya que era el caso de nuestro paciente. La elevación de las enzimas pancreáticas más de 3 veces el valor normal. Ese es el otro criterio clínico, o sea, criterio de laboratorio. Y mencionarles en relación a nuestro paciente que si bien, o sea, que tenía amilasas normales, ¿ya? La producción de amilasa pancreática en los lactantes es bastante baja, por lo tanto, es por eso que en este grupo etario la lipasa toma mucha más importancia para el diagnóstico de la pancreatitis, por lo tanto, nunca tenemos que olvidar tomarla. Y el tercer criterio diagnóstico es la imagen compatible, que la ecografía es el examen elegido como primera instancia, ¿ya? Porque está más disponible y obviamente va a depender del operador y todo, pero podemos ver la vía biliar para que después vamos a ver que una de las causas es la litiasis o alteraciones de la vía biliar. Entonces, dentro de las causas de las pancreatitis aguda, todo esto depende de dónde lo lea y dónde lo estudie, ¿ya? Porque obviamente, dependiendo de la accesibilidad que tenga a exámenes, vamos a tener las causas y vamos a lograr llegar a la etiología en las pancreatitis agudas. Pero en general se repite en las pancreatitis agudas que la primera causa sigue siendo las causas obstructivas, principalmente la litiasis, ¿ya? Luego, los medicamentos. Existe un listado enorme de medicamentos que pueden producir pancreatitis aguda, pero de los que más usamos nosotros en pediatría están la acetopina, algunas quimioterapias como la L-esparginasa, los antihipertensivos, los IECA, algunas tiazídicos como la hidroclorotiazida, los AINES, ya el ácido valproico, como muchos otros que pudiese seguir mencionándoles. Y como tercera causa están las causas idiopáticas. Luego las sistémicas, pacientes UCI, enfermos con fallas multiorgánicas, las causas traumáticas, las causas virales, las metabólicas como la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia. Y afortunadamente todavía en pediatría no tenemos el aumento de las causas alcohólicas y por tabaco. Este paper es bastante antiguo, pero lo encontré súper importante ponerlo en relación a nuestro caso clínico, porque es del 2010, un trabajo de una cohorte de 10 años donde juntaron 270 pacientes pediátricos con pancreatitis aguda, primer episodio, donde los agruparon por edad, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. El principal grupo etario con más frecuencia finalmente de pancreatitis aguda desde los 11 a los 20 años, o sea, los adolescentes y un muy poquito grupo en la etapa lactante, donde está nuestro paciente. Pero a mí lo que me interesó de esta tablita es esto, que dentro de las causas, ningún paciente lactante fue idiopático. Por lo tanto, eso es un tremendo mensaje. Lactante con una pancreatitis aguda tenemos que buscarle la causa. A diferencia de los otros dos grupos, que hasta un 16% y un 34% son causas idiopáticas. Y lo otro, importante también, que los grupos más grandes, más de 2 años, no tuvieron errores de metabolismo asociados como a su etiología, a diferencia de los pacientes lactantes, donde sí tenemos, por ejemplo, enfermedades de jarabearse o algunas aciurias que pueden debutar o pueden tener dentro de sus manifestaciones clínicas una pancreatitis aguda. Por eso es importante considerarlo. Entonces, de esta primera parte de mi presentación, lo más importante y el mensaje principal es ¿a quiénes vamos a estudiar? Y la respuesta a esto, a todos, ¿ya? Como que eso de que a veces aprendíamos antes de que las pancreatitis casi todas son idiopáticas, así que filo, no sé, no, eso ya no va, ya no cuenta. Tenemos que tratar de buscarle a todas las pancreatitis la causa. Lo importante, y en esta presentación vamos a ir viendo, es qué exámenes a cierto grupo de pacientes les vamos a pedir distintos, ¿ya? Pero hay como exámenes para todos y todos tenemos que tratar de buscarle la causa. Entonces, como es tan importante buscar la causa en la pancreatitis aguda, tenemos un enfrentamiento de estudio etiológico, donde obviamente, como todo en la medicina, las historias y la anamnesis es muy importante. Siempre preguntar, ¿es tu primer episodio? ¿Has venido antes a la urgencia por dolor abdominal? ¿Tienes una historia de dolor abdominal crónico? ¿Te has hospitalizado antes? ¿Tomas algún medicamento? Y ya con esas preguntas tenemos al menos unas 4 etiologías que ya descartamos o que ya podemos abordar nuestro estudio. Luego, la historia familiar. Vamos a ver a lo largo de la presentación que es muy importante qué pasa con la familia de los pacientes. Y preguntar, ¿en la familia hay pancreatitis? ¿En la familia hay alguien que tenga cáncer de páncreas? ¿Hay alguien que tenga diabetes desde etapa temprana o que debutó con una diabetes hace poco? O que tenga enfermedades de la vía biliar. Y, como les mencioné antes,
todo paciente que ingresa por una pancreatitis aguda deberíamos tomarle la siguiente batería de exámenes. Perfil hepático con GGT, triglicéridos, calcio y serologías virales si corresponde, si tiene fiebre, diarrea, encontrar un adenovirus, un Epstein-Barr, es bastante decidor de que a lo mejor esa pancreatitis sí tiene una etiología viral. Y dentro de las imágenes ya les conté que la primera opción siempre es la ecografía abdominal. Entonces, eso era nuestro enfrentamiento para todo paciente que ingresa con una pancreatitis aguda. Pero, ¿en qué pacientes vamos a considerar ampliar un poco más allá de acuerdo al algoritmo diagnóstico y etiológico de estos niños? En 3 casos. Cuando tienen menos de 5 años, cuando son pancreatitis graves o complicadas y cuando tienen una eco abdominal sugerente de alguna alteración anatómica o alguna complicación, por lo tanto tendría que yo hacerle otro tipo de imagen, ¿ya? Entonces nuestra paciente tenía 8 meses, tenía claramente una forma grave y complicada con un trastorno hidrolítico que costó mucho, mucho la recuperación de este trastorno hidrolítico en la UCI. Por lo tanto, en ella teníamos que ampliar estudio, teníamos que llegar a un diagnóstico que resultó con un test del sudor que estaba súper positivo y finalmente también se hizo un estudio genético que confirmó la causa de la pancreatitis aguda de esta paciente, que era una fibrosis quística. Nuestro caso 2. Este es un escolar de sexo masculino que era sano, que tenía una malnutrición por exceso, sus papás eran sanos, pero tenía una tía materna que tenía una hepatitis autoinmune. Entonces, tuvo un episodio de pancreatitis aguda en junio del 2022, que fue una pancreatitis leve, que cumplía los criterios, que desde de los exámenes diagnósticos tenía un perfil lipídico normal, tenía transaminitis muy leve al ingreso y tenía un eco abdominal que tenía un páncreas sugerente de una pancreatitis aguda, por lo tanto tenía los criterios clínicos. Les cuento que este paciente evoluciona bien, realimentación precoz, manejo del dolor ok, se va de alta y lo reevaluamos en el poli. No sé si hemos tenido pacientes en conjunto con pancreatitis, pero la gran mayoría les pedimos control al mes o a las 4 semanas con nosotros, con pruebas de amilasa y lipasa y control clínico para ver cómo siguen, ¿ya? Y ahora vamos a saber por qué es tan importante ese control. Entonces les cuento que este paciente lo vimos al alta a las 4 semanas, el paciente estaba sin vómitos, sin dolor y tenía amilasa y lipasa normal. Por lo tanto, era un paciente que lo dimos de alta de gastro, medidas generales, banderas rojas en caso de cuando consultar de nuevo. Y a los 5 meses y medio aproximadamente ingresa nuevamente por la urgencia con un nuevo episodio de pancreatitis aguda leve. Pero aquí es importante hacer un alto porque aquí ya no se llama pancreatitis aguda, sino que tiene otro nombre. Y esto es un caso de pancreatitis aguda recurrente. Este grupo INSPIRE, que yo les conté que era un grupo de científicos que lleva 10 años haciendo estudios del páncreas en pediatría, hizo criterios clínicos para este tipo de pancreatitis. Y nos dice que la pancreatitis aguda recurrente es un niño que tiene 2 o más episodios de pancreatitis aguda con imágenes pancreáticas que no tenga cambios ni daño crónico, y eso es súper importante, que la imagen del páncreas no tenga signos de cronicidad y que tenga asociado que el dolor del paciente se haya ido por completo, o sea, que esté asintomático desde el punto de vista del dolor al menos un mes desde que tuvo su segundo episodio. O que haya tenido normalización completa de las enzimas pancreáticas con resolución del dolor, da lo mismo el tiempo, pero que en el fondo estén normales las enzimas sin dolor. Entonces nuestro paciente cumplía con los criterios porque llevaba 4 semanas asintomático y con lipasa y amilasa normales. Entonces, ¿qué es la pancreatitis recurrente? Ya describí lo que era como desde el punto de vista de criterios clínicos, pero contarles que al igual que la pancreatitis aguda, la pancreatitis recurrente también ha ido en aumento en pediatría. Ocurre en un 15 a un 36% de los niños que han tenido un cuadro de pancreatitis aguda y claramente es un factor de alto riesgo para llegar a ser una pancreatitis crónica. Un 35% de los pacientes que tienen 2 o más episodios de pancreatitis aguda, o sea, una pancreatitis recurrente, van a evolucionar a una pancreatitis crónica.
¿Cuáles son las etiologías de esta entidad clínica distintas a las de pancreatitis aguda? Primero, como primera causa, son las genéticas. Esto en el mundo desarrollado, donde tenemos disponibilidad de un test genético rápido, precoz y que nos permita avanzar en su estudio etiológico. En Chile todavía esta tablita, no, o sea, este cuadradito no va como primer lugar, ¿ya? Luego están las causas obstructivas, que no siempre son litiásicas, sino que a veces son malformaciones de las vías, pueden haber páncreas anulares u otras alteraciones o algunas masas que puedan comprimir. Los medicamentos, la hipertrigliceridemia y las patologías autoinmunes en esta entidad clínica ya toman un poco más de relevancia. Como les explicaba, todo esto depende de dónde uno lo revise y lo estudie, y si nos vamos a un lugar más cercano de Chile, que es Argentina, esta publicación es bastante reciente, es de este año. Ellos se dieron cuenta que las pancreatitis agudas recurrentes, la principal causa de ellos seguía siendo la litiásica. Y luego venía siendo las genéticas y luego las metabólicas, etcétera. Pero es importante el comentario que hacen en esta revisión, porque ellos se dieron cuenta que la gran mayoría de las litiásicas que recurrían eran pacientes que no estaban resueltos desde el punto de vista quirúrgico. Por lo tanto, no seguían las recomendaciones internacionales de diagnosticar la pancreatitis, que era por litiasis, y darlos de alta operados. Por lo tanto, lo más probable es que si esta revisión es en 10 años más, a lo mejor sí las causas litiásicas no van a ser la primera en el lugar, ¿ya? Eso también es importante considerar. Entonces, voy a hablar un poquito de las causas genéticas y me encantaría si es que en la pantalla hay algún genetista que está escuchando que después igual dé su opinión acerca de esto y de la importancia del test genético. Un 10% de las pancreatitis agudas en pediatría son por causas genéticas, pero esta cifra aumenta al 50% en las pancreatitis recurrentes y hasta un 75% en las pancreatitis crónicas. Esta línea de tiempo solamente es para contarles que a la fecha, o al 2020 en realidad, existían aproximadamente 12 genes descritos que se relacionan con pancreatitis crónica, que son pancreatitis que son de inicio precoz y que tienen una evolución un poco más tórpida, y que cada una de estas genes tiene muchas variantes genéticas, por lo tanto, cada gen es como un mundo, ¿ya? Importante contarles que, por ejemplo, la PRSS1 y el gen SPINK1 se relacionan con alta probabilidad de cáncer en etapa adulta. En este paper hablaban de que un paciente que tiene una de estas dos variantes genéticas tiene un riesgo relativo de hasta 70 veces más riesgo de cáncer que un paciente que no tiene la variante. Y en etapa adulta, ese paciente que tiene este gen va a tener hasta un 40% de más riesgo de páncreas después de los 60 años. Por lo tanto, es muy importante el estudio genético en el seguimiento de estos pacientes. Existen también algunos genes que tienen relación con la hipercalcemia familiar, entonces claramente van a tener más probabilidades de pancreatitis secundarias a la hipercalcemia. Está el gen el CFTR, que no solamente tiene relación con la fibrosis quística, sino que también nos puede dar algunas otras alteraciones, etcétera, ¿ya? Pero que tienen en común todos estos genes, que son pancreatitis de inicio temprano, de una evolución que van a ser recurrentes o crónicas mucho más precoces que en otros que no tienen los genes, que tienen mucho más riesgo de hacer una insuficiencia pancreática exocrina o endocrina, y finalmente van a tener mayor riesgo de cáncer en etapa futura. Pero es importante, y yo le pongo hincapié al estudio genético porque sí lo encuentro muy importante, pero es importante no para saber qué voy a hacer, qué tratamiento le voy a dar, sino que es importante para el seguimiento, para dar un pronóstico al paciente. Y eso es súper importante aclararlo con la mamá de nuestro paciente, porque solamente nos ayuda a aclarar etiología, nos va a ayudar a saber cómo va a ser el seguimiento de este niño, principalmente en etapa adulta. En algunos casos, algunas variantes tienen más predisposición, por ejemplo, a hacer litiasis, obstrucciones, y algunos endoscopistas les ofrecen papilotomías o algunas prótesis que pueden evitar. En el fondo, en algunos casos podemos tener conductas terapéuticas, pero la gran mayoría es más que nada para hacer el seguimiento, ¿ya? Principalmente orientado al tema del cáncer pancreático en etapas futuras. Entonces les quiero contar que nuestro paciente, después de su segundo episodio, tuvo 4 episodios más de pancreatitis aguda. Afortunadamente, todos leves, ya
el niño era bastante categórico, él decía, me duele de cierta forma, pero esto no es un dolor habitual, este es el dolor de pancreatitis, él venía y tenía criterios clínicos de laboratorio y ecográficos. Y nosotros lo estudiamos, ¿ya? Nunca tuvo hipertrigliceridemia, siempre tuvo calcios normales, tenía una eco abdominal con una vía biliar normal, tenía un test del sudor negativo, tenía un IgG4 normal, tenía una elastasa fecal para medir la función exocrina del páncreas que estaba normal y tenía dos imágenes de páncreas que estaban normales y una vía biliar también con una colangioresonancia que también estaba normal. Solamente a modo de comentario, este niño finalmente decidimos enviarlo a un equipo de adultos donde hay cirujanos que hacen endosonografías que a través de la endoscopía miran el páncreas con ultrasonografía y encontraron que sí tenía un poco de barro biliar, que tenía alguna alteración en la vía biliar y le hicieron una papilotomía. Y a la fecha, que eso fue ya casi un año o un año, no ha tenido más episodios de pancreatitis. De hecho, la mamá me escribió si se podía hacer un tatuaje. O sea, está muy bien, no ha vuelto a, no ha vuelto a consultar. ¿Ya? Eso. Pero sí, algo que nosotros le debemos es el estudio genético, porque este niño, finalmente no tenemos una causa tan categórica, sí tenía ese barro biliar, pero nos cuesta convencernos de que esa sea la causa y este niño, para hacer el traslado a adulto, necesitamos el estudio genético. Entonces, el último caso es una escolar de 8 años que también sana, que tenía las vacunas al día, no tenía hospitalizaciones, cirugía. Sus papás no eran consanguíneos, eran sanos, tenía una hermana también sana, pero tenía una tía paterna con colitis ulcerosa. Y comienza a consultar desde julio, un poquito antes, tenía múltiples consultas en la urgencia, en ambulatorio, en el SAPU, por un dolor abdominal epigastrio difuso. Ese era su síntoma cardinal. Lo que ella más se quejaba en todo ese tiempo era el dolor abdominal. A veces tenía diarrea y nunca tuvo vómito, pero tenía mucho dolor abdominal. Dentro del estudio empezaron a enfrentar como estudios infecciosos, con copros parasitológicos negativos, y vino a la urgencia en julio y le hicieron una ecografía que descartaba un cuadro quirúrgico y estaba pendiente el informe. Y la mandaron para la casa con seguimiento en su consultorio. Contarles que de julio la paciente consultó muchas veces. Una mamá que estaba muy preocupada por su hija porque la niña tenía un dolor abdominal invalidante, faltó mucho al colegio, etc. Pero además la mamá era muy categórica en la consulta, que dijo que además del dolor, ya ahora tenía diarrea todos los días y era una diarrea aceitosa, muy aceitosa. Entonces ahí le hicieron una interconsulta al consultorio a gastro por diarrea crónica y desde julio hasta noviembre nosotros nunca la vimos. Y llegó con esteatorrea, con baja de peso de 4 kilos objetivada y con un dolor abdominal periumbilical que era muy importante. Entonces sospechábamos muy claramente que algo estaba pasando con este páncreas. Y les cuento que en la revisión de los exámenes ese día en la primera consulta vimos el informe de la ecografía y ya en julio del 2023, cuando consultó por primera vez, tenía un páncreas con pérdida del patrón acinar de la cabeza y proceso usinado, los cuales son ligeramente prominentes e hipocogénicos, cuerpo y cola pancreática de aspecto normal. No hay dilatación del conducto pancreático principal y finalmente la conclusión es que los hallazgos descritos son inespecíficos, pero dentro de los diagnósticos tenemos que pensar en alguna pancreatitis, autoinmune, entre otros diagnósticos, y tenemos que hacerle seguimiento. Le pedimos exámenes, obviamente, porque sospechábamos que había un páncreas que estaba enfermo y tenía amilasa y lipasas normales, tenía un SUAN 3 cruces y una elastasa fecal que confirma nuestra sospecha diagnóstica que está insuficiente en 14. Como tenía diarrea crónica, baja de peso, igual le pedimos serología para enfermedad celíaca que estaba negativa y la nueva ecografía mostraba que tenía un páncreas atrófico más pequeño para la edad, con algunas heterogéneas en la cabeza y el proceso usinado y tenía un tratamiento difuso en el colon sigmoides que también nos sugiere como un origen inflamatorio. Y el diagnóstico de la doctora, de la ecografista, fue una pancreatitis crónica, probablemente autoinmune, al ver también las imágenes anteriores. Entonces, efectivamente, nosotros colocamos como diagnóstico una pancreatitis crónica, pero lamentablemente ya una pancreatitis crónica con insuficiencia pancreática exocrina y
por la evolución de la enfermedad, sospechamos que era una pancreatitis autoinmune. ¿Qué es la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica es un síndrome inflamatorio fibrosante que ocurre en algunos individuos que tienen factores de riesgo, que quienes están persistentemente inflamados con una injuria persistente y un estrés en su parénquima y que obviamente van a desatar respuestas inflamatorias que van a dañar el parénquima y va a dejar de funcionar el páncreas. Nuevamente, nuestro grupo de científicos también nos ayuda al diagnóstico de esta patología para ordenar los criterios y lo más importante en la pancreatitis crónica en pediatría y en los adultos también es que los hallazgos imagenológicos son importantes. De base es un páncreas que en la imagen se ve enfermo, que tiene signos de atrofia, que tiene signos de cambios estructurales, a diferencia de la pancreatitis recurrente que el páncreas en las imágenes está sano, ¿ya? Y ese hallazgo imagenológico tenemos que asociarlo al menos con uno de estos tres criterios clínicos. Uno es el dolor abdominal persistente, consistente de origen pancreático o que tenga amilasa y lipasa más de 3 veces el valor normal. Nuestra paciente tenía la eco y tenía el dolor que era el síntoma cardinal. Y además puede tener o evidencia de una insuficiencia pancreática exocrina o evidencia de una insuficiencia pancreática endocrina o pudiese tener las tres. ¿Ya? Entonces, ¿qué etiología tenemos de la pancreatitis crónica? Principalmente genéticas. Luego, por lo tanto, aquí nuevamente el estudio genético es súper importante en este grupo de pacientes. Luego las obstructivas, pero aquí ya las obstrucciones no son por litiasis, ¿ya? Porque ya se operaron, a no ser que queden remanentes en el DUC y tengan que ir a otros procedimientos endoscópicos, pero principalmente es el páncreas divisum o algunas alteraciones anatómicas de los conductos pancreáticos. Los medicamentos, si es que no los he retirado, obviamente, las hipertrigliceridemias, que hay algunas variantes genéticas que tienen relación con algunas patologías familiares y más predisposición a cáncer, a pancreatitis crónica, y aquí toma mucha más importancia la patología autoinmune. Entonces, esto es una cohorte de 440 niños con pancreatitis con crónica que al momento de hacer la encuesta y el diagnóstico tenían tres pilares diagnósticos. Uno es el dolor abdominal, que al preguntarle a estos niños que tenían este diagnóstico de pancreatitis crónica, un 80% un año antes del diagnóstico se quejaban de dolor abdominal. Y un dolor abdominal no siempre tan característico como nos enseñan, ¿ya? Muchas veces era un dolor no tan bien localizado, más difuso, no con las características que uno siempre piensa que debiesen tener, ¿ya? Así que eso igual es importante tenerlo presente. Eh, un 34%, un 34% un año antes del diagnóstico ya tenía, o sea, no, perdón, al momento del diagnóstico tenía insuficiencia pancreática exocrina manifestado con esteatorrea, distensión abdominal, dolor abdominal, mal incremento ponderal y déficit de algunas lipoproteínas también que están dentro de la mala absorción secundaria a la insuficiencia pancreática exocrina. Y un 1% ya tenían diabetes. Y luego de 10 a 20 años del primer episodio de pancreatitis aguda, los pacientes hasta un 10 o un 20% van a tener diabetes. Por lo tanto, no es menor el número de diabéticos que uno puede tener también secundario a esta patología. ¿Qué destaco de estos tres síntomas, o sea, de estos tres cuadraditos en el fondo, que son síntomas y son cuadros clínicos que son bastante invalidantes para un niño que no está tratado, no está compensado, lo que hace que los niños no vayan al colegio, no tengan una salud mental adecuada, tienen mucho dolor, vivir con dolor crónico es algo importante en la vida de cualquier ser humano. Incluso en esta revisión hablando como el manejo del dolor con opioides y cómo incluso pueden tener como adicciones finalmente a los opioides. Entonces, es un grupo de pacientes que, si bien obviamente desde el punto de vista clínico nos interesa, también desde el punto de vista del entorno familiar, una mamá que tiene que cuidar al hijo, como que la carga social de esta enfermedad es súper importante y también por eso es bueno visualizarla. Entonces, para finalizar mi presentación y como un modo de resumen, mi objetivo de hoy día es como contarles que actualmente el diagnóstico y la entidad como del páncreas y las enfermedades pancreáticas en pediatría
y la visión más moderna es ver a estas enfermedades como un continuo, ¿ya? Por lo tanto, hoy día siempre recordemos que cuando veamos a un niño con una pancreatitis aguda que sea su primer evento, puede ser que estemos frente a su episodio centinela, o sea que este fue el primer evento y que a lo mejor van a venir más y que a lo mejor puedo ayudar a buscar la etiología y buscar un nuevo enfoque en él, porque este individuo que tiene a lo mejor algún gen que le va a predisponer a tener una pancreatitis aguda recurrente o una pancreatitis crónica a futuro, eh, sometido a distintos factores ambientales, obviamente puede llegar a una pancreatitis crónica, un páncreas que esté persistentemente inflamado y finalmente ser un adulto que va a tener un cáncer de páncreas a los 40, 50 años, ¿ya? Entonces, no olvidarnos que 10% de las pancreatitis agudas y un 30% de las recurrentes pueden progresar a pancreatitis crónica. Un 60% de los casos de pancreatitis crónicas va a evolucionar de estas dos, ¿ya? Por lo tanto, ver estos otros dos, o sea, como buscar estas dos entidades es súper importante para evitar una carga de enfermedad a futuro para el paciente y la familia y dejarles esta sigla que en el fondo nos ayuda como mentalmente a recordar la sigla TÍGARO para buscar las causas, buscar etiología en las pancreatitis, tóxicas metabólicas, idiopáticas, genéticas, autoinmunes, la R de pancreatitis recurrente o severa. Es tu primer episodio de pancreatitis, buscar en la ficha, buscar visitas en la urgencia si son sugerentes y a lo mejor no tomé lipasa o amilasa, y también buscar causas obstructivas con las imágenes. Entonces, como conclusiones, la patología pancreática pediátrica va en aumento, ya es un órgano que tenemos que pensar, que si no lo pensamos no encontramos. Debemos tener presentes dentro de nuestros algoritmos pediátricos cómo enfrentamos a nuestros pacientes, ya sea en la urgencia, en la consulta, en los hospitalizados, con dolor abdominal, vómito, diarrea y baja de peso. El estudio genético sí tiene un rol, sí es importante pedir el estudio genético, pero para el seguimiento, no para a lo mejor darle un tratamiento, y eso es importante aclararlo. Y si bien el cáncer de páncreas afortunadamente no es una patología y una entidad clínica que nosotros como pediatras estamos enfrentados y acostumbrados a enfrentar, sí es importante para la etapa adulta y una etapa adulta no tan lejana, o sea, cáncer de páncreas a los 40 años, a los 45 años, es bastante importante. Y eso sería todo. Vamos a dejar esa. Muchas gracias, Dani. Muy interesante el tema y la presentación, muy buena. Si quieres, ponte aquí porque vamos a hacer algunas preguntas, comentarios. Venga para acá. No sé si hay comentarios en el auditorio, doctora Prado. Espera. ¿Influyen en estas patologías o no? No encontró relación con la obesidad y la pancreatitis crónica, ¿ya? Pero en otras series sí lo encuentran y lo manifiestan como una posible causa, pero este pediátrico de 400 que tiene bastante importancia, no encontró relación. Ya, una pregunta te iba a hacer, bueno, referido a lo mismo, estamos viendo un trastorno nutricional en los niños muy importante y si le agregamos el factor de que la pediatría por orden reciente va a aumentar de los 15 hasta los, ¿qué edad, Emily? 18. Entonces yo creo que se va a agregar una población que le agrega una etiología distinta, una etiología de adulto. Entonces tenemos que estar preparados para esa situación, yo creo. Ustedes ya lo están viendo ya que haya una diferenciación entre lo que son causas genéticas que son las que predominan en la infancia más precoz, a lo que está apareciendo ahora, un niño ya más adolescente y más con sobrepeso. Pues si quieres, Milly, A ver, yo tristemente tengo que decirles que tengo solamente uno de mis pacientes con estudios genéticos, ¿ya? Y ese paciente con estudios genéticos hizo que al papá le encontraran una variante genética también del páncreas que le están estudiando. está con vos. ¿Aló? Sí. Ah, ya. Que le estaba contando que en el fondo yo tengo solamente tengo 4 pacientes con pancreatitis crónica y que uno de ellos ha logrado el estudio genético porque es un examen caro, por invitada cuesta aproximadamente $600 y no todos los papás tienen la opción, tampoco tienen el apoyo a veces de las municipalidades y el hospital en el fondo tampoco es muy rápido en el fondo en poder entregar ese presupuesto.
Pero este niño, por ejemplo, logró encontrar una variante genética en el papá, ¿ya? Y están estudiando al papá ahora porque eventualmente también lo vamos a poder ayudar a él a su seguimiento en relación al cáncer de páncreas principalmente. Yo sí creo que al ver pacientes más grandes, más adolescentes, vamos a tener más casos de este tipo. Claro, el alcohol no sé qué está pasando, como si puede ser una causa entre los 15 y los 18 años. Habría que preguntarle a los gastroenterólogos de adultos, pero de todas maneras yo creo que va a aumentar. Por eso tenemos que pensar. No, que decirle que no, si bien no aumenta por el tema de trigliceridemia, la obesidad sí predispone a litiasis biliar. Y en adultos la primera causa de pancreatitis es por litiasis. Entonces sí va a ser un aumento probablemente de causa de nosotros. A ver, respecto a lo que decía el doc, igual nosotros vamos a aumentar a 18, pero todos los estudios pediátricos siempre consideran hasta 18 años a nivel internacional. Entonces, lo que encontramos en evidencia internacional ya está contenida a los 18 años, solo que nosotros no habíamos aumentado. Pero efectivamente, en edades más grandes se ve también aumento de litiasis, principalmente dentro de las causas, que no está tan frecuente en los niños más pequeños. Entonces, quizás esa causa sí vamos a tener que tener más, en los niños más adolescentes tardíos, por decirlo así, vamos a tener que tener más sospecha diagnóstica, hacer la ecografía y para evitar las pancreatitis agudas recurrentes de causa biliar, vamos a tener que resolver ese tema desde el punto de vista quirúrgico antes de darlo de alta efectivamente. Espérate, la doctora, una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Eh, Quería hacerte una consulta. Eh, ¿Todos los radiólogos saben ver bien cómo o sea, si me llega un informe que me hizo pensar en una paciente chiquitita, ahora de 12 años, que venía por un dolor invalidante, crónico, que me la dirían como endometriosis? Y decía, me cuesta pensar en endometriosis tan chica, pero dije, vemos, pero ahora escuchándote dije, a lo mejor va por ahí, entonces ya. Es fácil como ver el páncreas, si es que no, No. tengo que pedirle yo dirigidamente como mírelo, eso es uno. Y lo otro, podemos hacer algo en el hospital, porque si se pasó eso desde 2023, esa eco que tú muestras, y no saltó como este examen no ha sido evaluado, a lo mejor a ver algo en informática, algo que diga como este examen nadie lo miró. No sé, cómo ampararlo. Quería preguntar también cuál es el mejor momento para hacer el examen, porque mi pregunta es si hay una ecografía hecha con una pancreatitis aguda, puede que haya distensión abdominal, puede que haya cosas que interfieran y que disminuyan el rendimiento. Entonces, la otra pregunta complementaria era si es mejor ese estudio de imagen hacerlo en agudo o esperar que enfriar un poco la enfermedad y ahí hacer el estudio. Lo que pasa es que igual para hacer criterio diagnóstico de una pancreatitis aguda, igual tengo que cumplir con un criterio diagnóstico que es el ecográfico. Ya está bien que son 2 de 3, ya, pero si a lo mejor solamente tengo elevación de amilasa y lipasa y no tengo el dolor abdominal ni los vómitos, una ecografía abdominal sí me va a ayudar a lo mejor a tener el criterio diagnóstico de una pancreatitis aguda. La imagen, lo importante en el caso de las recurrentes y las crónicas, finalmente son los cambios crónicos pancreáticos. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, yo te diría que si estoy sospechando una pancreatitis aguda, en el momento es importante hacer la ecografía. Luego, en la evolución de esa pancreatitis aguda, si pienso que tuvo fiebre, sigue con vómitos, tiene más dolor, estoy pensando que se complicó, a lo mejor también hago una ecografía en este hospital porque tengo más fácil acceso, tengo buenos radiólogos que saben mirar páncreas y muchas veces nos ayudan bien, mucho, pero a lo mejor voy a llegar a otra imagen como un escáner de abdomen, ya para buscar colecciones, otras cosas, otras complicaciones, ¿ya? En general, cuando uno piensa en pancreatitis crónica, pensando en el dolor abdominal crónico, uno debería pedir una resonancia de abdomen para buscar el páncreas. ¿Ya? Y si tengo alguna alteración anatómica de la vía biliar, por ejemplo, que esté dilatada o alguna alteración en el perfil hepático que sugiera que pueda tener algo en el hígado, asocio esa resonancia de páncreas a una colangioresonancia. Esa sería como la imagen ideal cuando estoy como en un estudio más ambulatorio y pienso que pueda tener algo de ese estilo. ¿Ya? Y cuando tienen pancreatitis crónica, disculpe doctor, y ya tiene una insuficiencia pancreática exocrina, la amilasa y la lipasa no va a estar alterada, porque ya no le queda función a ese páncreas, ¿ya? De hecho, en el primer caso tú mencionas que no se vio el páncreas en la ecografía, que me llamó la atención, que no se viera en un niño que estaba con una pancreatitis. Entonces era curioso.
A ver, el doctor Uvilla de genética quiere hacer un comentario. Está sin voz, Ricardo. ¿Ahí sí? Súper. Bueno, gracias a la doctora por la presentación. Como que, claro, estamos cada vez compartiendo más de este tipo de pacientes con los gastros y claro, como bien decía, como el estudio genético está indicado en estos niños con pancreatitis crónica o pancreatitis aguda recurrente, idealmente en paralelo, pero en general se hace después que se descartaron como todas estas causas obstructivas y inmunes. Y claro, ahí la piedra de tope es el tema del precio. Ya nosotros lamentablemente todavía no podemos estudiar a todos los que quisiéramos. Y ahí tener ojo con algunas cositas. Primero es que hay que fijarse bien cuándo se hizo el panel, porque hay varios genes asociados a pancreatitis crónica aguda recurrentes que se han descrito más recientemente. Entonces, si se hizo un panel hace algunos años, puede que no esté considerado algún gen que ahora ya sí se sepa que se asocia a pancreatitis. Lo otro es que también hay que estar atento de ¿cuál es la historia familiar? Ya, porque, por ejemplo, en el panel de pancreatitis crónica, que es el de Invitae, no están incluidos todos los genes o si es que no ninguno, de cáncer de páncreas. ¿Ya? Entonces, si uno pide el panel motivado por historia familiar de cáncer de páncreas, van a quedar afuera varios en el panel de pancreatitis crónica. Y lo otro es que hay ciertas causas que también son genéticas de pancreatitis aguda, recurrente, crónica, que tampoco ve el panel, pero que pueden ser evidentes en los estudios generales. Ya, por ejemplo, todos estos genes asociados a quilomicronemia familiar, ya que eso igual se va a hacer un poquito más evidente en el perfil lipídico. Ya, pero tener ojo con esas cositas. Y el otro problema que tenemos harto es el de las variantes significado incierto, ya que nos aparecen un montón en los paneles de pancreatitis, que no siempre es tan fácil resolver si pueden ser causales o no, y en relación a eso mismo es que tenemos que acudir a este estudio de los papás, como bien decía la doctora, que es lo que se está haciendo con este paciente y reforzar la idea de que si bien el estudio genético no necesariamente va a cambiar la conducta como a corto plazo, sí nos va a ayudar para poder tener nociones de cómo puede evolucionar y si hay que estar atento al eventual desarrollo de cáncer de páncreas, tanto en el paciente como en toda la familia. Así que eso. Muchas gracias, Ricardo. La doctora Cristino de cirugía, que estaba pidiendo la palabra. Doctora, ahí está. Sí, diga nomás. Hola, hoy presentación y también al equipo de las reuniones que en el fondo nos permite hablar este tema que, Hoy se oye mal, doctora, se oye entrecortado. Se oye entrecortado, no se oye. Ángela, Ángela, no hemos podido oír tú lo que estás comentando porque estás entrecortado, por alguna razón no se y oye. gastos lo hemos compartido. ¿Me escuchan ahí? Ah, me voy a sacar la... A ver, ¿Ahí se escuchará mejor? ahí parece que sí. Ya, que estaba buscando mejor señal. No, que gracias a la Dani por la presentación y por poder hablar este tema, que es muy interesante. Y respecto a lo que decían un poco del aumento de la patología pancreática, efectivamente lo que nosotros estamos viendo en cirugía es que sí ha aumentado incluso en las edades que nosotros vemos, o sea, hoy en día hasta los 15 años, la, el aumento de las pancreatitis, ya principalmente dado por causas biliares, ya, pero hemos, como se han estudiado más con la angioresonancia, hemos visto también que tienen em, aumento, o sea, hemos detectado más casos de alteraciones anatómicas de la unión biliopancreática sobre todo, ya que también podría predisponer a pacientes que tengan pancreatitis recurrente, ¿ya? Incluso teniendo una resolución quirúrgica y más que nada con la colecistectomía y una IRCP para poder hacer la extracción de los cálculos de la vía biliar, ¿ya? Además, hay un aumento también y cada vez vemos más pacientes con pancreatitis complicadas y graves, ¿ya? Lo que también obviamente es un desafío para los equipos para poder manejar ese tipo
de cuadros, ¿ya? Y creo que es muy importante tener una alta sospecha que, independiente que quizás la causa sea biliar de la pancreatitis, que en pacientes más pequeños, en el fondo nosotros tenemos que tener una alta sospecha y hacerles un seguimiento para ver cómo van a evolucionar en el tiempo, porque también han habido un par de pacientes que inicialmente tuvieron una pancreatitis, en que se vieron algunos cálculos, etcétera, y que en el tiempo han ido desarrollando cuadros recurrentes o incluso que ya tienen cambios de atrofia del páncreas por los diferentes episodios que han tenido. Muchas gracias, Ángela. No sé, ¿te comentar algo? Ah, perdón. Vale, perdón. Isabel, ¿tú querías hacer un comentario, Isabel Noemí? Sí, hola, hola a todos, qué gusto de verlos. ¿Sabe que existe, o se han documentado eh, los software para el diagnóstico de pancreatitis en cualquiera de sus etapas evolutivas, que por software de inteligencia artificial? Porque eso viene y viene fuerte, porque el diagnóstico en gran parte también es por ecografía y son operadores dependientes. Va a depender de la experiencia, de las máquinas, del que hace el examen, del que, del que, de la visión de la máquina, de la nitidez de la máquina. Eso quiero preguntar, porque esto parece que es una patología que se viene y se viene fuerte, y no en todos lados van a tener la expertise de nuestros radiólogos o ecografistas que hacen el aporte. Eso quería preguntar. No, doctora, yo no he revisado nada y creo que no, mi equipo tampoco en relación a la inteligencia artificial y el páncreas crónico recurrente. No, no tengo en mi cerebro. Será un área de investigación Pero de aquí para adelante. Nos va a invadir la inteligencia. Oye, no, una pregunta clínica nomás. ¿Por qué duele tanto la pancreatitis? Porque si tú piensas, no sé, es una pregunta clínica, no se me ocurre por qué es muy inervado el páncreas, porque uno pensaría que el hígado en una hepatitis, que tiene la cápsula, ¿no es cierto?, que se puede distender y uno entiende que duele cuando no duele tanto. O entiendo que no duele, pero la pancreatitis es un dolor intenso con opiáceos y Sí, es un síntoma eje. lo que revisé un poco del dolor abdominal crónico como de pancreatitis crónica es que tiene varias causas. Una es como la inflamación persistente, otra es como la inflamación y como finalmente el edema que produce hacia las estructuras, y había más, que no las voy a recordar ahora para decirlas todas, pero tenía varias causas y por lo tanto, por eso el manejo es tan difícil y finalmente terminan en opioides, en tramadol, como incluso segunda línea después del paracetamol. Sí, no sé si ustedes quieren contar algo en relación a eso. Bueno, no hay más opiniones. Marco Feldman, excelente presentación. Muchas gracias, Marco. Marco, la idea. Eh, si no hay más, agradecerte, Dani, la presentación de gastroenterología y nos veremos el próximo miércoles. no, Oye, es que soy que la gente piensa porque ayer que no, viste que tenemos otra, como que viejita, sí, lo que usted todo, o sea, está bien que eso está a cargo de uno y todo, pero cachai que pucha, entre las salas que tienes que pensar, entre que el computador que tienes que estar pendiente, y la gente llega, hace la reunión desde el computador tirado ahí, todo conectado, todo abierto, no les importa nada.
¿Cachai? Y a veces yo le hago firmar el papel no, sí, yo también le hago firmar, pero aún así, igual la uno de repente, tipo, no, estoy trabajando, ayer me di cuenta de las 5:05, no había dado cuenta, se me pasó volando. Entonces, lo único que me preocupé de ver esta cuestión que tenía dispuesta, de revisar la presentación, los pagos, ya, me fui. Si tengo que consultar. ¿Te acuerdas que la reunión vieron la reunión que se va a hacer y no? No, que yo sepa, no. Pero pregúntale a las chiquillas de ahí arriba porque a ella se la reservan. Ya. La Mónica y la Eli, ellas reservan esta. Yo sé que mañana hay un curso importante acá porque quiere hacer aseo. Sí, pero por lo menos lo voy a hacer después. Ya, porque mañana hay un curso importante. Mañana. Le van a dejar esta cosita. Y la cuestión es que ya pues pasé el computador ayer, el otro, y hoy día estaba reservado a las 9, claro, y la persona no lo fue a dejar. ¿Cachai? Bueno, yo, ay, el computador. Voy a ir a alimentación a la lección, no por haber estado, no sé dónde andaba, que es que no tengo llaves, que el computador está conectado. A mí me da rabia porque al final ellos tienen que ser responsables si lo que alguien va a pedir, tienen que ir a dejar. Sí. ¿Cachai? Porque el medio problema que me meto yo, claro, porque tú también al final agarras responsabilidad también porque tú comprometiste el equipo, ¿cachai? Oye, qué lata es. Te entiendo perfecto. Entiendo perfecto, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Te copié en las solicitudes. Ya, todas. ¿Cachai? Ya. Lo que han pedido, lo que no han pedido, todas las cuestiones del audio. ¿Cachai? ¿Cómo me mandan yo con siento estadísticas, ya, sí. Y copiaron virtual también porque como no estaba y él me estaba preguntando por una reunión para mañana. No sé. Sí, pues mañana hay curso de duelo. Ah, ya. Entonces ahí yo te voy a ir a pedir las cositas. Ya. Vale. Voy a cerrar esa ventana. Ya. Que la llave la tengo yo. Está aquí dentro de la caja. ¿Me sobran de nuevo? Está la tengo. Esa.